Hola, soy Roberto Junquera y quiero ofrecerte en este vídeo una información que seguramente no estás muy acostumbrada a manejar, que es la influencia de una intolerancia alimentaria en el dolor musculoesquelético. En este caso, sobre todo, te voy a hablar de la intolerancia al gluten y te quiero hacer un matiz, porque no voy a hablar de celiaquía como tal. Parece que en el tema del gluten o una persona es celíaca o no es celíaca, o blanco o negro. Y esto es absolutamente falso. Sobre todo, con mi experiencia en este caso, suelen ser más las personas que no son celíacas, es decir, que no tienen una intolerancia al gluten muy avanzada, pero que sí toleran mal el gluten y les generan ciertas disfunciones digestivas. Son estos casos intermedios los que más repercusión musculoesquelética generan. Son lo que llamaríamos intolerancia al gluten no celíaca, que puede ser en momentos de la vida más alta o más baja. Por ejemplo, se da, y lo veo de forma paradójica en pacientes que han empezado a hacer deporte, se quieren cuidar más y empiezan a tomar más, les ha dicho su entrenador, o ha leído que tiene que tomar más hidratos de carbono. Y toma más hidratos de carbono complejos, como pueden ser los cereales integrales, o el pan integral, o la pasta integral. En principio, alimentos más sanos, integrales. Sin embargo, en esta parte integral, la cáscara del cereal, es donde más gluten hay. Un aminoácido que frecuentemente genera muchos problemas de intolerancia. Habría que hablar ampliamente del por qué cada vez hay más gente intolerante al gluten, pero una de las explicaciones es que por diferentes motivos se toma más gluten que antaño, porque los cereales de hoy en día, por el tipo de cultivo que se hace, tienen más cantidad de gluten, ¿vale? Si encima esa persona empieza a consumirlos de forma voluntaria en más cantidad, por ejemplo, empieza a hacer deporte y quiere cuidarse, empieza a desencadenar cierta irritación intestinal derivada de este exceso de exposición al gluten, que antes no tenía tanta y ahora la ha aumentado, y empieza a tener problemas intestinales. Se da también, la veo frecuentemente, esta intolerancia al gluten no celíaca en adolescentes. Hay un momento en la vida donde el sistema inmunitario va cambiando y hay una reacción excesiva al consumo de gluten. A lo mejor pueden ser pacientes que acaben en una celiaquía o simplemente en estas fases iniciales considerarlos como un intolerante al gluten no celíaco, pero son estos casos, sobre todo en mi experiencia, las que son más leves, pero se trasladan más a la espalda, producen una inflamación intestinal que tiende a ser crónica, que a veces puede dar pequeños problemas digestivos, pues, estreñimiento, diarrea, hinchazón. En gente joven, como hace mucho ejercicio, todo esto pasa más desapercibido, sobre todo si el resto de la dieta es equilibrada, a lo mejor no tiene grandes problemas digestivos, pero uno de los primeros avisos que da esta inflamación intestinal es a través del sistema musculoesquelético. Te lo pongo aquí, a ver si me lo explico en este vídeo. Evidentemente, la celiaquía como tal puede dar un amplio abanico de problemas, amplísimo. Dolores de cabeza, problemas digestivos, evidentemente, problemas digestivos muy rebeldes al tratamiento, mareos, pérdida de concentración. Hay múltiples problemas neurológicos vinculados a una celiaquía no diagnosticada, claro, de una persona que es celíaca y no lo sabe y consume gluten, infertilidad, múltiples problemas. Sin embargo, en un grado menor, que es la intolerancia al gluten no celíaca, que es la que nos aborda en este vídeo, da problemas más leves, menos graves, más circunscritos en general al sistema intestinal. Y el intestino, una de las formas que tienes de avisarnos de que está irritado es generando problemas lumbares. Un bloqueo lumbar, una rigidez lumbar, que atañe sobre todo a la cuarta vértebra lumbar, a L4. En el fondo, este problema intestinal genera una rigidez lumbar alta, normalmente con una sensibilidad en la altura de T12, una sensibilidad especial para palpar T12, aunque esa zona no le duela nunca, pero al palpar es sensible. Esta rigidez lumbar alta provoca de forma compensatoria una inestabilidad lumbar baja que termina en ese bloqueo de cuarta vértebra lumbar, de L4, normalmente en flexión, rotación, inclinación izquierda. Eso va a dar un dolor siempre, si da dolor lumbar, que no siempre lo da, porque a veces es una rigidez de esa cuarta vértebra lumbar, un bloqueo más sutil, y da una rigidez que no da dolor, pero tiende a generar, en cualquier caso, una irritación de la carilla entre la L4 y L5 al lado derecho, ¿vale? Una irritación a ese lado, con lo cual una intolerancia al gluten no celíaca puede manifestarse en forma de
molestias en la zona lumbar derecha, en esta zona lumbar baja derecha, no antes y luego palpamos sea la cuarta lumbar. Esa molestia puede ser más repentina y aguda y genera el lumbago, o incluso una lumbociática. Puede generar una lumbalgia que se quita, pero luego queda un dolor irradiado hacia el glúteo, y podemos llamarlo, puede llegar a ser diagnosticado de síndrome piramidal. Es decir, una tensión muscular en el lado derecho, que habría que analizar en cada caso, pero que tiene un origen lumbar en el bloqueo de la L4 y que a su vez este bloqueo está causado por una inflamación intestinal provocado, que puede ser, entre otras cosas, una inflamación intestinal puede ser también provocado por estrés, por una dieta desequilibrada, pero a veces uno puede no tener estrés, puede tener una dieta equilibrada y sin embargo, por una intolerancia al gluten no celíaca desencadenar este problema. Sobre todo dolores lumbares, acrílicos, pélvicos, a veces en la ingle derecha, siempre, o problemas de coxo femoral derecha, que puede doler luego el aductor, zona de ingle, ¿vale? Normalmente siempre hacia el lado derecho. Entonces nos aboca a pensar que hay que hacer algo sobre el intestino delgado cuando vemos que el paciente no tiene estrés o es un paciente joven. Incluso come bien, hay que pensar, hay que analizar si ha aumentado el consumo de gluten o si simplemente está desarrollando una intolerancia al gluten no celíaca porque tiene un componente genético, ¿vale? Pero en cualquier caso, ver la posibilidad de que el origen de estos problemas lumbares o lumbopélvicos derechos, incluso, como digo, a veces ciáticas derechas en casos más graves, porque incluso puede llegar a desencadenar, si el problema persiste, una hernia discal L4, L5 derecha, junto con otros factores mecánicos, evidentemente, que pueden estar, sedentarismo, un ejercicio físico mal hecho, etcétera, etcétera, pero ese caldo de cultivo está en esa inestabilidad lumbar que genera el bloqueo del L4 y todo provocado por una intolerancia gluteno-celíaca. Entonces yo creo que es una circunstancia que has oído hablar muy poco y sin embargo es bastante frecuente. Y es que al final somos lo que comemos y la forma en que comemos y cómo nos afecta, una forma en cómo nos afecta es a través del sistema musculoesquelético. En cualquier caso, si quieres saber más sobre esta forma de analizar los dolores musculoesqueléticos, las dolencias, no solamente en este caso que he hablado de la lumbalgia con respecto a la tolerancia al gluten, sino cualquier problema musculoesquelético, quieres analizarlo de una forma más global, más holística, te ofrezco una masterclass gratuita que puedes acceder a ella pinchando en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Estoy seguro que esta masterclass va a ser un antes y un después a la hora de entender de forma más global, más holística, la dolencia musculoesquelética de tu paciente en la práctica clínica diaria.